Si cualquier ciudadano le mienta la madre al piloto a las sobrecargos, apenas desciendan, son detenidos. Si a cualquier persona, usuario de un vuelo, es injuriado, se atiene a las consecuencias que en eso haga. Y Aeroméxico tranquilamente y la prensa difunde esta cobarde agresión porque no hay una crítica, no hay un reclamo, no hay un planteamiento, es desde el hígado, la rabia y el racismo con quien solo les ha hecho bien, solo ha actuado de manera honesta, comprometida, sirviendo al pueblo con lealtad y patriotismo, y celebran ese acto cobarde. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados porque se está recordando el aniversario de la muerte de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Allí una diputada del Partido de la Revolución Democrática compara al presidente López Obrador con Victoriano Huerta. Así están las cosas, amigos y amigas. Y vamos a escuchar la intervención del diputado Fernández Noroña, que recuerda cómo ofendieron al presidente López Obrador en el avión. Y vamos a escuchar cómo le contesta a esta diputada por haber comparado al presidente López Obrador con el dictador Victoriano Huerta. Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy conmemoramos el 108º aniversario del asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, ocurrido el 22 de febrero de 1913, al término de la decena trágica. El magnicidio fue ejecutado por orden del general Victoriano Huerta para tomar el poder. Este hecho trágico que ha marcado nuestra historia puso punto final la muy sangrienta revuelta conocida como la Decena Trágica, iniciada el 9 de febrero de 1913 y culminada precisamente ese 22 de febrero, después de un golpe de Estado militar encabezado por Manuel Mondragón, Félix Díaz y Bernardo Reyes. La traición de Huerta lo condujo a firmar junto con Félix Díaz el pacto de la embajada con el gobierno norteamericano, en donde no solo desconoció a Madero y Pino Suárez como legítimos mandatarios, sino que se comprometieron a que Huerta asumiría la presidencia provisional en tanto se realizaban las elecciones, en donde sería proclamado presidente Félix Díaz. El 19 de febrero de 1913, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar a sus cargos, nombrándose a Pedro Lascurain como presidente interino, encargo que duró tan solo 45 minutos, tiempo necesario para que se hicieran los trámites que pretendieron investir la legalidad, el arrebato del poder por Victoriano Huerta. Tras la implacable denuncia de los hechos que realizara el legislador Eduardo Neri, Huerta disolvió el Congreso y arrestó a sus integrantes, lo que significó la ruptura del orden constitucional y el arranque definitivo de la Revolución Mexicana, que culminaría con la nueva Constitución en 1917. La conmemoración de estos magnicidios nos conduce a la reflexión sobre los grandes sacrificios que ha costado la lucha por la democracia en México. Nos toca hoy honrar la memoria de quienes ofrendaron su vida por un México más justo, libre y democrático, garantizando solamente por la plena vigencia de la ley que otorgan las instituciones. Madero, el apóstol de la democracia y la libertad, es un ejemplo para todos los mexicanos, precursor y mártir de la fortaleza que brindan las leyes. Logró despertar la conciencia de los mexicanos para reasumir sus derechos políticos y recobrar la soberanía que en el pueblo reside. Con su lema, sufragio efectivo, no reelección, impuso el límite a la ambición de poder y control político, y con ello inició una de las mayores transformaciones sociopolíticas de la historia nacional. La herencia libertaria y la vocación republicana del presidente Francisco I. Madero han quedado manifiestas en la realidad de una alternancia política pacífica en la cual la voluntad popular es irrestrictamente respetada. Los sueños democráticos de Madero se han cumplido y hoy el pueblo es libre y soberano. El presidente Madero llegó al poder para solucionar grandes problemas que aún siguen pendientes, eliminar la pobreza y el hambre, que hoy todavía laceran a más de 62 millones de mexicanas y mexicanos, muchos de los cuales engrosaron esta cifra a partir de la crisis económica agravada por la pandemia. La crisis humanitaria derivada de la violencia criminal
y una patibularia gestión de la crisis sanitaria han dejado a nuestro país y a sus familias con miles de fallecimientos que se pudieron evitar. Hoy nos enfrentamos a un gobierno que ha implementado un proceso de militarización como respuesta a todos los problemas de toda la vida pública. Un gobernante que se hace llamar maderista y que día a día infama y menosprecia a las instituciones que hemos construido con la sangre de muchas y muchos mexicanos, que ha violado la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte y que no tiene empacho alguno en amenazar a la prensa libre que se le pone enfrente. A 108 años del magnicidio del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez, la historia se repite en un precario sistema de salud, en la crisis económica, en la persecución de opositores políticos, en un país en que impera el desempleo y la inseguridad, en un mandatario que, como Victoriano Huerta, se aferra a mantener el control del poder sin importarle la violación sistemática de la autonomía de las instituciones y que desacredita y estigmatiza a quienes no le rinden pleitesía. En el grupo parlamentario del PRD estamos convencidas y convencidos que solo a través de la democracia por la que luchó Madero podemos mantener el orden constitucional, la paz pública y el bienestar social. Construiremos sobre las bases de las instituciones de la República los acuerdos necesarios para iniciar una etapa de cambio que permita a las y los mexicanos vivir en un ambiente de libertad. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Bautista Rodríguez. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, diputada Sauri. Fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección y me la negaron, sabiendo que me la podían negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas, dice Francisco I. Madero en el Plan de San Luis. Ricardo Flores Magón, el otro revolucionario extraordinario que intentó 3 veces una revolución, el 19 de noviembre de 1919, decía en Regeneración, que vamos a editar esa época revolucionaria del diario en el Consejo Editorial, decía: mañana vamos a deponer al tirano. No tengan duda, pueblo de México, que levantaos el armas, vamos a derrocar a Porfirio Díaz, pero no nos conformemos con quitar a Díaz y poner a otro en su lugar, porque no habrá libertad política sin libertad económica, y a más de 100 años de que dijo eso, sigue siendo una verdad absoluta. El 22 de febrero de 1913, después de que militar y políticamente Madero había triunfado y había sido elegido por aclamación presidente de la República, y poco más de un año después de su presidencia, se escribe una de las páginas más negras, no solo de la historia del país, sino del periodismo mexicano. La prensa, que había sido cobarde, salvo honrosas excepciones, como Dolores Jiménez, Juana Belén, Guadalupe Rojas, Emilia Enríquez, la Liga Femenil de Participación Política y un Cabrera, los Flores Magón, que habían enfrentado con valor al dictador, la inmensa mayoría de la prensa se doblegaba frente al dictador. Y una vez que hubo libertad, se sumaron al golpismo. De manera cobarde fueron acosando, vituperando, denostando, atacando a quien, como lo dijo Gustavo Madero, les había quitado el bozal y mordían la mano que se les había retirado. Una actitud cobarde, vil, miserable. El 18 de febrero de 1913, Gustavo Madero fue asesinado en la Ciudadela. Le quitaron el ojo de vidrio primero, luego el ojo bueno, y luego a bayonetazos lo asesinaron, diciéndole: no llore, aguántese, no sea hombre. El fascismo que en ese tiempo se manifestaba del lado de los golpistas. Una noche antes, Madero lloraba en Palacio Nacional al conocer el asesinato de su hermano, no por cobardía, sino por darse cuenta que no había hecho caso de lo que su propio hermano le había dicho, de que se preparaba este golpe de Estado. Y hoy las similitudes son impresionantes
y los intocables del PRD vienen a decir que el compañero presidente se parece a Huerta, miserables, en vez de al presidente Madero. La derecha golpista promueve la violencia contra nuestro compañero presidente. Acabamos de ver en un vuelo de Aeroméxico cómo es vituperado el compañero presidente y cómo la empresa no hizo nada. Si cualquier ciudadano le mienta la madre al piloto o a las sobrecargos, apenas desciendan, son detenidos. Si a cualquier persona, usuario de un vuelo, es injuriado, se atiene a las consecuencias quien eso haga. Y Aeroméxico tranquilamente y la prensa difunde esta cobarde agresión porque no hay una crítica, no hay un reclamo, no hay un planteamiento, es desde el hígado, la rabia y el racismo con quien solo les ha hecho bien, solo ha actuado de manera honesta, comprometida, sirviendo al pueblo con lealtad y patriotismo, y celebran ese acto cobarde. No tienen que enfrentarse a 5,000 elementos del Estado Mayor Presidencial, no tienen que enfrentar al Ejército, a la Policía Federal, a la Policía del lugar, vallas, rejas, no tienen que enfrentar nada, porque el compañero presidente a pecho descubierto va caminando por la patria. No les vamos a tolerar sus injurias, no les vamos a tolerar su actitud golpista y sus ataques cobardes, no les vamos a tolerar que sigan promoviendo la violencia y el odio contra quien les sirve. Llamo al pueblo de México a proteger al compañero presidente. Llamo a los compañeros y compañeras del movimiento a que alcemos la vista. Estamos en un momento peligrosísimo y seguimos con nuestros intereses personales que, por legítimos que sean, acaban siendo mezquinos y no nos damos cuenta que es la transformación del país lo que está en juego. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y lo vuelvo a insistir. No les toleraremos ni una sola injuria, ni un solo uso faccioso más de las instituciones, ni un solo atropello, y el junio de 2021 nos vemos la cara, les vamos a cobrar, tonto el que piensa que el pueblo es tonto, les vamos a cobrar caro cada uno de sus agravios, mandándolos nuevamente al basurero de la historia. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández Noroña. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal. Además, comparte la información porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador con esta cuarta transformación de la vida pública del país. Nos vemos en el próximo video.